que a pesar de que siempre va a estar viniendo, es una persona que no ofrece seguridad porque tiene muchas cosas pendientes por fuera. Es una persona que suelta, que le es fácil soltar, una persona que no se quiere enamorar. Hola, hola, mi querido y adorado Cáncer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo muy bien. Mira, ya estoy sacando aquí una carta que me está saliendo. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Estoy queriendo sacar esta lectura para aquellas personitas de Cáncer que son solteras. Vamos a ver qué nos quieren decir esas cartas a los solteros o solteras. Antes que nada, antes de que se me sigan saliendo carticas, vamos a ver aquí qué nos quieren decir, qué mensaje o qué tema podemos estar viendo en concreto para mis queridos y adorados solteros. Déjame abrir la puerta al gato. Aquí está pegando gritos el gato. Vamos, entra pues. No puede estar sin mí ese gato. De verdad que está súper enamorado. Un segundo, déjame acomodarle la ventana para que pueda entrar. Ok, tengo que tener el tiempito, tengo que parar el video, será para atender a su majestad Pedro Luis, así se llama mi gato. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas aquí. Vamos a ver qué hay. Te admira más de lo que te imaginas. Oye, Cáncer, aquí hay una persona que quizás te está viendo. Quizás tienes algún admirador o alguna admiradora y de verdad que como que no te habías dado cuenta, o qué es lo que pasa. Aquí hay alguien entre tus amistades, entre tus amigos, entre tus colegas de trabajo. Yo más que todo lo vería como colegas de trabajo. Hay alguien que realmente está admirando mucho tu manera de ser, tu manera de hablar, cómo tú te expresas, lo consecuente que eres, lo detallista que eres, Cáncer. Digamos, la oreja tan grande que tienes porque te gusta escuchar los problemas de los demás, das consejos, a pesar de que tú también tienes tus propias situaciones, ¿no? Pero tú escuchas mucho a las personas y también tratas de darles consejos. Quizás desde el punto de vista tuyo, quizás a lo mejor desde tu punto de vista, a tu manera o por lo que tú sientes. Sientes que debes dar consejos de acuerdo a tu experiencia, a tu manera de ser, a tu manera de pensar. Pero entonces estoy viendo aquí que definitivamente sí, esta personita, hay alguien a tu alrededor que quizás muchos de ustedes no han podido saber quién es. Quizás la persona está, oculta, que es una persona que no dice nada o no te ha hablado nada. O quizás alguien que se está acercando más de la cuenta a ti, y quizás tú puedas tener una cierta sospecha, pero esa persona no termina de manifestarse, pero sí que te lo digo, tienes a alguien por allí. Veo aquí que tú te tuviste que ir quizás de una relación, porque esa relación quizás te hizo mucho daño, tuviste que irte, te tocó nada más y nada menos que partir tú, porque a pesar de que hay cierto, todavía como que habían algunos sentimientos allí, tuviste que marcharte. Esto es algo que tiene que estar, como se dice, tiene que estar claro, ¿no? Quizás a lo mejor esta persona puede ser que también lo pueda saber, puede ser que esta persona pueda saber cuál es tu situación. A lo mejor tú también has contado tus cosas. Yo siento que es alguien que de verdad está muy cercano a ti, pero que está como oyente, como que te escucha, como que, no sé, hay alguien allí que no quiere terminar de manifestarse, pero hay alguien ahí que de verdad no quiere a lo mejor todavía saber o no te quiere decir lo que te tiene que decir, quizás por pena, quizás porque siente que tú eres muy vulnerable, quizás porque a lo mejor se da cuenta que tú no, a lo mejor no le vas a hacer mucho caso. No sé, pero yo estoy notando acá que esta persona de verdad se siente bastante en la miseria contigo, ¿sabes? Estoy notando que pareciera ser que como es así como que si tú no le miraras mucho
o esa persona siente como que tú que no va a tener nada contigo. O sea, siente esta persona como que en verdad contigo va a ser muy difícil. Te ve, y aquí se ve la carta de la emperatriz, la energía de la emperatriz, en lo que esta persona de verdad te admira. Quizás ni te imaginas quién puede ser. Voy a sacar aquí unas letricas. Vamos a ver aquí unas letricas aquí a ver qué nos quieren decir. Vamos a sacar aquí por lo menos 5 letras y vamos a ver aquí qué nos quieren decir. Vamos pues, porque veo acá que sí, definitivo, es alguien que está allí pero no está. Mira, sale la T 2 veces, salió la C 2 veces y salió la J. Voy a sacar 2 más a ver si puedo ver acá la Q y otra vez la Q. Pues vamos a ver aquí otra vez. Vamos, la U, oye, la U puede estar aquí, la Q también puede estar acá. A ver si te suena algo como esto. La C, aquí la tienes, la T, la C, ya está lista, la T y la J. Aquí tenemos estas letras que pueden ser. A ver si te suena algo como eso, porque es alguien que quizás a lo mejor no te habla mucho, o quizás una persona que no se comunica mucho contigo, porque te está viendo como muy lejos. Es para mí que es alguien del trabajo, alguien que te mira de lejos y que le gustaría pues, y se ve pues, mira, esa persona como que lo que tienes es una ilusión. Pareciera ser que lo que tiene contigo es una ilusión simplemente, y siente que esto no va a ir más allá, que se está ilusionando sola o se está ilusionando solo. Es lo que estoy notando por aquí, mi querido Cáncer. Así que tienes, como decir, un enamorado o una enamorada incógnita que tú no sabes. Esa persona cómo te mira sin que tú te des cuenta, te mira, te observa, pero sí sabe, pues, sí sabe que aquí es hasta ahí nada más. Siente, a lo mejor puede ser, quizás si tú eres un jefe de departamento, tú puedes ser, o una jefe de departamento, puede ser alguien más bajo nivel que te está viendo con ojos de admiración, pero no puede acercarse porque sabe que no, por alguna razón, respetando jerarquía, no lo sé. Lo cierto es que sí hay alguien que de verdad, bueno, le estás haciendo perder noches de sueño a esta persona. Así que te lo digo. Ok, es todo lo que puedo ver por ahora para mi querido y adorado Cáncer. Vamos a ver ahora, mi querido y adorado Cáncer, con las personitas que quieren ver algo del pasado, a ver qué es lo que nos quieren decir el pasado para ustedes. Vamos a ver las manifestaciones o acciones energéticas de esa personita en especial. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este preciso instante. Vamos a ver qué nos hablan, qué nos dicen, qué nos tienen que decir. Vamos pues, Cáncer. La pregunta sería en todo caso, ¿en qué terminará todo esto entre esa persona y yo? Estás así como en dos aguas, ¿no? Estás así como decir, ¿somos o no somos? Una persona que va y viene, una persona que no es constante contigo, es una persona que apenas quizás estás conociendo, es quizás una persona que realmente no te ha brindado una seguridad plena, que un día sí te brinda todo el amor del mundo, y tú sientes que sí, que puede haber algo, y después pasa el tiempo y resulta que se desaparece esta persona y no vuelve otra vez a aparecer. Y luego aparece nuevamente, y entonces te ofrece el cielo y la tierra, te sientes como el rey o la reina del universo, y luego entonces pasa ese tiempo, ese día, y luego va y se desaparece nuevamente. ¿Qué será lo que pasa aquí? ¿En qué terminará todo esto entre esa persona y yo? ¿Qué es lo que sucede? Vamos entonces a ver aquí, cortando acá. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Cuál es el misterio de todo esto? Es una persona que de verdad está en la miseria ahorita. Es una persona que ahorita está muy complicada en muchísimos aspectos, mi querido Cáncer. Es una persona que, a pesar de que siempre va a estar viniendo, es una persona que no ofrece seguridad porque tiene muchas cosas pendientes por fuera.
Es una persona que suelta, que le es fácil soltar, una persona que no se quiere enamorar. Oye bien este detalle, es una persona que no se quiere enamorar. Está allí, le sirves de mucho apoyo que tú le das. Una persona que se siente espléndidamente bien contigo. Y por eso esa persona quizás reincide contigo y vuelve y te busca y vuelve, están en esto, pero aquí se está notando que aquí no hay responsabilidad ni compromisos de ningún tipo. Esta persona no quiere tener compromisos porque no se quiere enamorar, o quizás a lo mejor no es lo correcto, o quizás por alguna razón esta persona no se quiere enamorar. Una persona muy callada, una persona que no dice todo lo que tiene en su interior ni por fuera. Una persona muy reservada que no habla lo que tiene que hablar en el momento en que tiene que hablar. Vamos a seguir sacando más cartas por aquí. Te voy a decir algo, es alguien que de verdad, si te quiero decir la verdad en todo esto, mi querido Cáncer, no es una persona que vaya a querer comprometerse a la larga. No lo estoy viendo. Es una persona que sí es, como decir, el encantador de serpiente, que de verdad te hace ver estrellitas donde no las hay, te las inventa todas las estrellas que hayan, pero no es una persona que se quiera comprometer. Tiene mucho rollo, tiene muchas preocupaciones. Quizás yo me atrevo a decir también para muchos de ustedes que te estás consiguiendo con una persona o estás empezando a tener una relación con una persona que todavía le hace falta quizás salir de un pasado que ha tenido. Una persona que quizás está esperando, oye bien, perdóname que te lo diga tan fuerte así, pero es la verdad. Una persona que está en el fondo con una esperanza de volver otra vez con su antigua relación. Te lo tengo que decir. Está muy bien, se siente muy bien contigo, se siente maravillosamente bien, y esta persona diría, si no fuera porque yo tengo esta situación o porque yo siento lo que siento, quizás con mi pasado aún, esta sería para mí una bellísima persona. Esto sería lo que yo hubiera estado queriendo tener, pero todavía no puedo, yo no me puedo enamorar. No me quiero enamorar, ha sido para mí muy duro, muy difícil, y todavía tengo restos de ese 5 de oros, o sea, de esa miseria de desamor. Es alguien que le dieron lo que se llama, le batuquearon duro, le dieron hasta por la cédula a esta persona. En verdad, una persona que se enamoró hasta los tequeteques, y ahora que está saliendo de eso y te ha encontrado a ti, es como decir, sí, pero no. Quiero, pero no con compromisos. Poco a poco, necesito olvidar. No te lo dice para no dejarte, para que tú no te le vayas. No te lo dice para que tú no te salgas corriendo. Pero sí es una persona que, aunque se siente muy bien contigo, ¿verdad? Es alguien que no quiere tener compromisos, no se quiere enamorar, y por varias razones, y ya te las dije. Sí, señor, aquí el juicio también le habla. Es una persona que, mira, está tan bloqueada con sus rollos que tiene, que no te los va a decir, lógicamente. No te los va a decir porque sales corriendo. No te lo va a decir porque vas a decir tú, entonces, que yo soy qué. Estoy aquí como salvavidas, o estoy aquí como clavo saca otro clavo. No, señor. Entonces, para no perderte, quizás no lo dice, pero es una persona que en verdad lo que no quiere en el fondo es mayores compromisos. No puede. Su corazón ahorita está en otro lado. Su mente está también en otro lado. Te lo tengo que decir. Va muy bien contigo. Sí le gustaría que, si no tuviera todos los rollos que tiene ahorita, porque tiene varios rollos, tiene varias situaciones. Si no fuera por eso, tú serías la persona ideal. Pero esa persona no puede ahorita con más nada. No se quiere comprometer con más nada. Sí, señor. Aquí se está notando, sí. Y esta persona inclusive hasta puede ser que tenga familia. Familia pues descendente. Vamos a decir que haya tenido una mujer, un esposo o una esposa, o un amante,
un amante, hijos también aquí que hayan quedado, puede ser. Pero esta persona en verdad, en el fondo, no ha podido terminar de salir de esa situación en donde está. Ha querido olvidar contigo, sí, pero no ha podido hacerlo. De verdad, tengo que decirlo, no quiere compromisos. Aquí se está notando. Mira cómo están estas cartas aquí. Está en la miseria del amor, está la copa invertida en donde dice no quiero nada que tenga que ver con compromisos, estoy muy bloqueado o muy bloqueada por una situación que tengo, y sí lo está reconociendo que necesita salir primero de esto para seguir adelante. Entonces yo te diría, en todo caso, mi querido y adorado Cáncer, que serías tú quien quizás ponga aquí como una brecha, ¿no? De decirle o de aclararle a esta persona en qué terminará todo esto entre esa persona y yo. Si tú no ves que no hay una continuidad aquí en esta situación, lo mejor es que tengas que hablar con esa persona definitivamente. Sí, señor. Esta persona siempre va a estar allí, siempre va a estar regresando. Y tú cada día te estás, como decir, equilibrando más, como que estuvieras empezando a acostumbrarte a esta misma situación. Entonces tendría que pasar aquí dos cosas. O le das un coto definitivo y le dices que esa situación así tú no la quieres, o definitivamente acostumbrarte a esta situación hasta que a esta persona le vaya pasando. Eso solamente lo sientes tú, es en tu corazón. ¿En qué terminará todo esto entre esa persona y yo? Todo depende de cómo tú vayas aceptando o no esta situación. Que esa persona quiere dejar, para nada, esa persona siempre va a estar allí. Esa persona siente cierto desahogo contigo, cierta paz contigo, si se quiere, en los momentos en que están juntos, pero esa persona sabe que no te puede brindar todo el amor que tú necesitas, porque ese corazón está roto, está ahorita en la miseria del amor, no lo puede hacer, necesita repararlo. ¿Me estás entendiendo? Entonces serías tú que tendría que poner un coto acá, ¿verdad? Pero esta persona, si tú crees que se va a ir, esta persona no se va a ir. Siempre va a estar allí porque tú le brindas mucha paz. Tú le brindas a esta persona. Y sí que te lo digo, no, por ahora esto no va a ser posible, mi querido y adorado Cáncer. Es como decir, o te mantienes en la misma situación y sigues como vas, de vez en cuando y de cuando en vez, que esta persona sienta que en el momento en que te busca es porque realmente te necesita. Y fíjate tú que no es que te necesite íntimamente para tener una relación íntima, sino que más que todo te necesita porque tú le das fuerza a esta persona, le das calor, le escuchas sus rollos, aunque no te los dice todos. Lo más importante, lo que te tiene que decir en el fondo, no te lo termina de decir, porque sabe que te puede perder. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura. Vamos a ver aquí qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Vamos a ver si tiene algo que decirte esta persona aparte. Aunque no es que sea un pasado. No, dice, mira, esta persona dice que te ama y que te lo demuestre. ¿Entiendes? Que te lo demuestre si realmente te ama. Es lo que te digo, ¿no? Pero sí te lo demuestra, pero a su manera. Pero no estamos en las mejores condiciones. Aquí tú tienes que saber que aquí está pasando algo. Aquí hay algo que le retiene ese amor hacia ti. Y no necesariamente porque tenga alguien más. Es que el corazón está quizás ahorita alquilado, está hipotecado quizás. ¿Me estás entendiendo? Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Cáncer. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video. Eres tú quien tiene la última palabra. Eres tú quien pone la decisión. ¿Ok? Esa persona nunca se va a ir. Nunca. Hasta ahora no. Esta persona lo que necesita es desahogarse, poder drenar, lo está haciendo contigo. Pero si esto para ti no es suficiente, tú tendrás que poner ya punto final. Nos estamos viendo. Un besito y los quiero un montón.